Nietzsche hablaba de el eterno retorno de lo idéntico. Pero para este programa me gustaría más bien hablar del eterno retorno, no de lo idéntico. Y sería ahondar en una perspectiva general, muy simple y sintética, del universo. Yo soy Rodrigo Soto, Economía de las Ideas, Radio UDEM 90.5. Y bueno, entrando en tema de lleno, hablar del universo es hablar del cosmos y es hablar también de la constante del calor. Como ya lo habíamos dicho en otros programas, en el programa anterior, Cosmos, la serie y el libro de Carl Sagan es algo imprescindible e importantísimo para la comprensión de lo que es el universo, de lo que es el cosmos. Y por ejemplo, en la página 12 del libro Cosmos, dependiendo de la edición que tengan, Carl Sagan nos dice lo siguiente: el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Nuestras más ligeras contemplaciones del cosmos nos hacen estremecer. Sentimos como un cosquilleo nos llena los nervios, una voz muda, una ligera sensación como de un recuerdo lejano, o como si cayéramos desde gran altura. Sabemos que nos aproximamos al más grande de los misterios. Y eso es realmente el más grande de los misterios, porque todavía no lo podemos resolver. Pero bueno, ¿y dónde empieza todo? ¿O dónde creemos que empieza todo? El Big Bang. ¿Es el inicio del universo o colapso de otro? Una singularidad. El Big Bang es una reliquia de un universo anterior. Bill Bryson, en su libro interesantísimo, que se llama A Short History of Nearly Everything, nos comenta que si prendemos la televisión en un canal que tiene estática, o simplemente que no pagásemos el cable o la televisión que tengamos, la señal que tengamos no llegue bien, y nos quejemos que no hay nada que ver, pues simplemente estaríamos equivocados. Porque el 1% de esa estática es radiación remanente del Big Bang, o lo que es conocido como la Cosmic Background Radiation. Lo interesante que nos relata Bill Bryson es que también, dejando la radiación esta, es que si algo hubiera cambiado en la formación del universo, si la gravedad hubiera sido más fuerte o débil, si la expansión no se hubiera mantenido a la tasa que debió, si algún elemento vital de la vida hubiera estado en diferente cantidad, no estaríamos aquí conversando ustedes y yo. Tomemos lo que dicen los expertos. Por ejemplo, Edward Tyrone de la Universidad de Columbia nos dice que en cuanto a la existencia de otros Big Bangs en el universo, y expresa: en relación a la pregunta de por qué sucedió el Big Bang, ofrezco una respuesta modesta, en donde nuestro universo es simplemente una de esas cosas que sucede cada determinado tiempo. Es decir, hablan que esa radiación que todavía observamos en la estática, por increíble que parezca en una televisión, es siendo el remanente del Big Bang, pues puede ser una reliquia de otro universo y en donde pereció uno e inició otro. Y tal vez sea este en el que estamos viviendo. También tal vez sería adecuado pensar como Martin Rees, astrónomo británico, quien cree que existen muchos universos, incluso cantidades infinitas, cada uno con diferentes atributos y diferentes combinaciones. Y bueno, pues nosotros simplemente vivimos en el cual combina las cosas de cierta forma que nos permite a ustedes y a mí existir. Y bueno, al final aquí estamos. Y también tenemos que hablar de la sopa primigenia, como inicio de vida, como la conocemos, o precursor de la probabilidad de vida. Y bueno, aquí se mezclaron ciertos elementos, tal vez por mencionar algunos: carbono, nitrógeno, hidrógeno, metano. Y siguiendo con Bill Bryson, también nos dice,
o nos ejemplifica que la combinación de estos caldos y de esta sopa, por así decirlo, y también con trillones de átomos, la combinación de trillones de átomos, dieron lugar a la existencia de cada uno de nosotros. Y la maravilla de todo esto es que la cadena, desde cierto punto hasta cuando nos vemos en el espejo para la existencia de nosotros, es que no se rompió esa cadena. Entonces, como individuos, nuestros antepasados fueron de cierta manera más sexys que otros y pudieron sobrevivir si lo tomáramos como una especie de survival of the sexiest y no solamente survival of the fittest. Y bueno, también hay un debate y se ha tratado de comprender qué hay en el cosmos, es decir, la materia versus la antimateria, donde según datos de Wikipedia tenemos que es, por ejemplo, 74% de energía oscura, 22% de materia oscura, 3.6% de gases y 0.4% de estrellas y planetas. Pero al tener tanta energía oscura y materia oscura, tal vez, por no comprenderla, podríamos estar de acuerdo con lo que dice Eli Haraway en la novela de Contacto y que es un gran desperdicio de espacio. Sobre todo apuntando a que no hubiese vida inteligente en algún otro lugar del cosmos, del universo. Avanzando de forma un poco más veloz, por cuestiones de tiempo, existe una cronología muy interesante que pude observar con la revista Science Illustrated de abril y marzo del 2009. Y muchas cosas pueden cambiar, pero bueno, de manera general voy a dar un panorama un poco veloz de lo que ha pasado en hechos relevantes en materia de cosmología. En el 450 a.C. inicia con Anaxágoras, o parece que inicia ahí, quien propuso la teoría según la cual el universo estaba compuesto por dos ingredientes: espacio vacío y átomos. Después, en el 260 a.C., Aristarco de Samos, filósofo griego, propone un sistema heliocéntrico, increíblemente, donde la Tierra y los planetas del sistema solar giran alrededor del Sol. En el 150 después de Cristo, Ptolomeo equivocadamente establece un sistema en donde los planetas y el Sol giran alrededor de la Tierra. En 1543, llega Copérnico y regresa al sistema en donde los planetas giran alrededor del Sol. 1584, Giordano Bruno, quien tristemente y terriblemente muere a manos de la Inquisición por no retractarse de sus conocimientos, propone que ni el Sol que el Sol es una de tantas estrellas en el universo y que pueden existir planetas similares a la Tierra en otros. Después, en el 1600, Tycho Brahe combina los elementos de los sistemas de Copérnico y de Ptolomeo. Después, también en el 1600, llega Kepler, plantea tres leyes del movimiento planetario: el movimiento elíptico de los planetas alrededor del Sol, los planetas viajando más rápido cuando están cerca del Sol, en su órbita, y que también estos planetas cerca del Sol tienen periodos orbitales mucho más cortos. También tenemos a Galileo en 1609, y pues lo recordamos mucho con lo que dijo de "y sin embargo se mueve", y también hablando del sistema heliocéntrico. En 1687 a Newton, con sus descubrimientos en sus Principias y revolucionando la concepción del universo con su ley de gravedad, del movimiento planetario. En 1838, Friedrich Bessel provee la prueba final de que la Tierra en verdad orbita alrededor del Sol. 1915, Albert Einstein con la teoría general de la relatividad, modificando o ampliando lo dicho por Newton. Lamach, también en 1927, enseña al mundo la primera versión del Big Bang. En 1929, Hubble descubre la velocidad con que las galaxias se mueven. En 1933, Fritz Zwicky descubre que existe materia en las galaxias, materia oscura. En 1948, George Gamow publica El origen de los elementos químicos para comprender la distribución de los elementos en el universo.
1950, Fred Hoyle presenta su teoría del universo estacionario. 1965, Arno Penzias y Robert Wilson descubren la radiación de fondo de microondas. 1970, Vera Rubin y Kent Ford mostraron la velocidad de rotación de las galaxias era mayor a lo que se creía. 1992, el satélite COBE demuestra que la radiación de fondo de microondas es efectivamente la onda y el calor remanente del Big Bang, como lo platicábamos al principio. 1998, científicos australianos corroboran que el universo se está expandiendo. 2001, una sonda de la NASA, cuya misión es estudiar el cielo y medir la diferencia de temperaturas que se observan en la radiación de fondo de microondas, el remanente de Big Bang. Y bueno, actualmente se sigue tratando de trabajar y combinar, establecer un mapa más preciso del universo y comprender también lo que es la materia oscura y la energía oscura. Tal vez en este tenor, lo que más nos venga a la mente, de lo que más nos acordemos, es la confrontación de la gravedad con la teoría general de la relatividad. Es decir, lo que dice Newton, como lo explica Brian Greene en su libro El universo elegante, pues este científico Newton unificó los cielos y la tierra en una sola teoría, a la que llamó gravedad, sin realmente conocer cómo funcionaba, haciendo que la misma ley fuera para el movimiento de todos los planetas. Albert Einstein llega y con sus experimentos de la luz y que nada puede viajar más rápido que esta, lo llevaron a su concepción de espacio-tiempo y la teoría general de la relatividad. Y con una explicación de Brian Greene, existen 3 dimensiones de espacio y una más de tiempo. Los planetas entonces se moverían sobre superficies en esta fábrica de espacio-tiempo. Y es precisamente esta forma de curvatura o envoltura del espacio-tiempo que es lo que sentimos también como gravedad. Pero al final, en síntesis, todo esto es la teoría general de la relatividad. Bueno, y no olvidemos lo que también con Albert Einstein, lo que se introdujo, que nada puede viajar más rápido que la luz. En este tenor entra también en la pelea el electromagnetismo, que es la unificación de la electricidad con el magnetismo, en cuanto a ecuaciones por James Clerk Maxwell. Y los estudios de Maxwell demostraron que el electromagnetismo es mucho más fuerte que la gravedad, esto tomado a escala atómica. Y es la carga negativa de los átomos que se repele entre 2 objetos. Y si lo tomamos así, entonces realmente nunca estamos tocando nada, porque todo esto se está repeliendo fuertemente. Einstein, también de acuerdo como nos dice Brian Greene, trató de cierta forma de unificar o de crear una especie de teoría del todo que pudiera de manera simplista explicar matemáticamente y físicamente el universo. Pero pareciera que fue con Niels Bohr y agregando la mecánica cuántica para entender lo que pasaba dentro del átomo y explicaciones de la física a niveles subatómicos que podemos tener un poco una comprensión más amplia de lo que es todo este universo, todo este cosmos. Y aquí, como dice Brian Greene, la famosa frase de Einstein de que Dios no juega a los dados fue confrontada por las múltiples posibilidades de la mecánica cuántica. Que como lo dijera Stephen Hawking, con estas demostraciones vemos, o con las demostraciones de la mecánica cuántica, que Dios juega a los dados y muchas veces. Y dentro de esta mecánica cuántica, pues podemos pensar que todo es posible y que existen 1001 posibilidades. De igual forma, retomando otra vez a Brian Greene, dentro de su universo elegante, de su libro, habla de cómo la mecánica cuántica explica a nivel cuántico que la incertidumbre reina, la incertidumbre es ama y señora. Es decir, solamente podemos predecir un resultado, pero no tenerlo al 100% dentro de la mecánica cuántica, ya que todo puede pasar. Las leyes cuánticas son diferentes a lo que estamos acostumbrados. Es un mundo de locura, según lo dice Brian Greene. Por ejemplo, aquí, y es un aspecto interesante, es que también dentro de la mecánica cuántica no se puede medir la posición y el momento de una partícula a la vez, solamente uno
de los dos. Eh, Incluso él les ofrece un ejemplo un poco más para la comprensión general de todos nosotros, es que las reglas cuánticas podemos esperar cosas imposibles, como si estuviéramos en un café, que él le llama el café cuántico o el quantum café, y pedimos por ejemplo, un café o un jugo de naranja, y en lugar de recibir el café o el jugo de naranja o lo que solicitamos, recibimos un tequila, recibimos un refresco, recibimos un agua de limón, pero no lo que nosotros pedimos. Incluso dentro de este café cuántico que explica Brian Greene, se habla de que podríamos cruzar una pared separando nuestros átomos. Pero bueno, aquí también es importante, de forma rápida, hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg, que nos dice que no se pueden determinar simultáneamente la posición y momento lineal de un electrón. Y en palabras de Wikipedia, es cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su cantidad de movimiento lineal y por eso, con eso depende también su velocidad. Esto implica que las partículas en su movimiento no tienen asociada una trayectoria bien definida. Aquí podríamos hablar también del gato de Schrödinger, en donde lo tenemos dentro de una caja con cierto veneno y hay una partícula que, si la partícula decae, se activa el veneno o explota una bomba, dependiendo sea el experimento, pero el caso es que al no abrir la caja, el gato está a la vez vivo y muerto. Solamente al abrirla es lo que nos damos cuenta de cuál es la realidad. Es decir, en ese momento se superponen varias opciones o múltiples posibilidades. Explicado desde otra perspectiva, esto más sencilla, Hugh Everett, por ejemplo, nos dice que para cada posible resultado, el mundo se divide en una copia de sí mismo. Y el ejemplo que se usa en este sentido es verlo como una historieta a la cual con cada decisión que vamos tomando se va creando el resultado de la misma, como si fuera nuestro propio libro de aventuras. Y bueno, en este sentido vivimos nuestro propio libro de aventuras porque cada uno de nosotros está tomando constantemente diferentes decisiones y en base a esas decisiones pues es los caminos o rutas evolutivas que vamos tomando. Aquí también voy a hablar rápidamente de la interacción nuclear fuerte y débil, en donde la interacción nuclear fuerte es la que mantiene unidos a protones y neutrones dentro del núcleo del átomo, como si fuera un pegamento, y al separar la unión que mantiene a protones y neutrones, es decir, romper ese pegamento, es lo que conocemos como resultado de explosión en una bomba atómica. Y la interacción nuclear débil, bueno, pues se describe con la radioactividad. Y aquí, sintetizando, tenemos 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo, la interacción nuclear fuerte y la interacción nuclear débil. Bueno, como lo dijimos, es un mar de información hablar de todo esto. Tenemos también los agujeros negros propuestos por Schwarzschild en 1915, muy bien trabajados por Stephen Hawking, tratando de, en donde también con trabajos de Roger Penrose han tratado de buscar cómo la teoría de la relatividad, general de relatividad de Einstein, ha de tener un principio en este universo, en el Big Bang, y tal vez un final en los agujeros negros. También se ha visto que los agujeros negros no son totalmente negros, sino que pueden emitir radiación y eventualmente evaporarse y desaparecer. Y otra conjetura es que el universo no tiene bordes o límites en el tiempo imaginario. Lo que estamos viendo es tratar, como nos lo dice Steven Weinberg y Abdus Salam, ganadores del premio Nobel, es que si nos regresamos hacia atrás en el universo buscando los orígenes del Big Bang, vemos que el electromagnetismo y la interacción nuclear débil se fusionan y dan lugar a lo que podemos conocer como el modelo electrodébil. Y si seguimos regresando a la película del universo, veremos que la interacción nuclear fuerte
se va a unir con el modelo anterior para crear una superfuerza. Y de esta forma vemos que la mecánica cuántica puede explicar 3 de las fuerzas a nivel subatómico, aunque este modelo no incluye la gravedad. De aquí también han salido otras teorías como la teoría de cuerdas, en donde promete unificar la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica con las 4 fuerzas fundamentales que dijimos: gravedad, electromagnetismo, interacción nuclear fuerte y débil, y explicar pues tal vez matemática y físicamente el universo. En resumidas cuentas, creemos que explicaríamos por qué el universo es como es a nivel primario. Es decir, hablaríamos de una teoría del todo, una teoría del cosmos, unificar la teoría de lo pequeño con la teoría de lo grande en una sola teoría. Y pues esta teoría de cuerdas proclama que todo el universo, todas las fuerzas y toda la materia está hecha de un ingrediente: pequeñas cuerdas vibrantes de energía. Pero todavía, bueno, existe el debate entre ser una teoría filosófica o una teoría física, en donde se compruebe todo lo que estamos diciendo. Y de acuerdo a Michael Green, pues también entre él y Schwartz pudieron encontrar la ecuación matemática que unificaba diferentes fuerzas, es decir, la gravedad, electromagnetismo, interacción nuclear fuerte y débil. Pero bueno, la teoría de cuerdas dice entonces que la forma es todo, y dependiendo de la forma que toma las partículas es como vemos un determinado universo. Podría yo seguir aquí hablando y siguiendo dando datos, pero por cuestiones de tiempo y también por no aburrirlos, me gustaría también ir cerrando esta colaboración e invitarlos a que continuemos con la participación de mi conocido amigo Milton Mata, quien también nos va a hablar de manera un poco más sintética y precisa cálculos del universo y datos que nos van a servir también para comprender lo que es nuestro sistema solar, las galaxias y todo lo que compete al universo. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues podríamos hablar también de la teoría M, que se crean membranas a partir de la teoría de cuerdas. Esta teoría M que también ha hablado Witten, que podría ser tarea que también unifique todo. Se habla de diferentes dimensiones, se habla también de universos paralelos. Podría ser que la ciencia ficción cobre vida por todas las variables que se multiplican de acuerdo a las nuevas formas de las partículas, diferentes dimensiones. También esperamos resultados del laboratorio CERN para ver el choque de partículas y poder entender esta sinfonía del universo en una sola teoría. Pero estoy seguro hasta el momento de una cosa: que cuando el universo se enfríe y se colapse, pues se creará de nuevo otro universo. Y este nuevo universo emergerá con la premisa de ser mejor que el anterior. O bueno, eso esperamos. Siendo así, tal vez tendremos nuevas economías, nuevas políticas, nuevas leyes de física, de química, de biología, no lo sé, nuevas religiones. Pero no sabemos a ciencia cierta si nosotros volveremos a ser. Y entonces tal vez, con todo esto que nos dicen, en donde el Big Bang puede ser el colapso de un universo y el inicio de otro, pues sería un eterno retorno a lo no idéntico. Bueno, hasta aquí esta colaboración. Seguiremos después trabajando, aportando más del universo, de la parte de astronomía, y pasemos ahora a lo que nos va a compartir Milton Mata. Esto es Economía de las Ideas, Radio UDEM. Soy Rodrigo Soto y continuemos ahora con Milton Mata. Muchas gracias. Hasta luego.